Vamos a analizar ahora el reduccionismo economicista, ¿no? Que es un reduccionismo reciente, no es que sea muy antiguo, pero hay que valorar que desde la antigüedad ya la filosofía siempre intentó tener una visión omnicomprensiva, ¿no? de la realidad, ¿no? Y hubo intentos de establecer algunas disciplinas, por ejemplo, ya en el mundo griego y latino se consideraba que la filosofía tenía tres partes fundamentales: la física, la lógica y la ética, ¿no? Pero luego se percataron de que esta división no era realmente suficiente, ¿no? Para determinar el verdadero radio de acción, ¿no? de la filosofía. Empezaron a surgir nuevas, ¿no?, subdivisiones con nuevas disciplinas, ¿no?, filosóficas, que luego se convertirían incluso muy cuestionadas, como la filosofía de la historia, la filosofía de la naturaleza, ¿no?, o la filosofía del derecho, la filosofía del arte, la filosofía de la religión, la estética, en fin, otras disciplinas propias también, ¿no?, del saber filosófico, ¿no? Lo importante es que siempre se ha tratado de establecer que no existe una porción de la realidad ninguna, ¿no?, que pueda escapar, ¿no?, la mirada siempre escrutadora, ¿no?, de la filosofía. Es un universo que, por lo menos hasta ahora, si no se demuestra lo contrario, es infinito, ¿no? Como decía Albert Einstein, ¿no? Ahora, esa pretensión abarcadora, predictiva, ¿no?, que se mantiene siempre, ¿no?, en la filosofía contemporánea, aunque sea de modo diferente, a veces ha dado lugar a que algunos consideren que la filosofía es una ciencia, otros que es una especie de metaciencia o ciencia de la ciencia, ciencia superior, ciencia primera. Bueno, mi criterio personal es que propiamente no es una ciencia, es un saber de otro grado de generalidad que se nutre de la ciencia, de otra cosa, pero también se nutre de la conciencia cotidiana, se nutre de otras formas de saberes, ¿no es así?, que no son propiamente filosóficos, ¿no? Ahora, lo cierto es que nunca la filosofía va a renunciar, ¿no?, a esa intención de descubrir los misterios que la propia ciencia particular no puede, ¿no?, llegar alcanzar. Ahora, en la filosofía moderna, y sobre todo la que comienza a darse a partir del siglo XVIII, XIX, la filosofía de la historia, la llamada filosofía social, ya empieza a haber cierta preocupación desde la Ilustración por que la filosofía dé respuesta, ¿no?, a algunos acontecimientos sociales, algunos fenómenos sociales, ¿no? Ya vimos que con anterioridad, los reduccionismos anteriores, se le dio más peso al factor a veces mecanicista o determinista geográfico o biológico, en fin, aquellos también son formas, ¿no? Ya hemos analizado en videos anteriores del reduccionismo, pero cuando aparece ya la concepción materialista de la historia, que bueno, fue como Marx y Engels le llamaron realmente a su filosofía y no propiamente marxismo. Sin embargo, ya en propia vida de Marx y Engels se dieron algunas interpretaciones un poco forzadas, ¿no?, que hasta el propio Engels reconoció había sido un error haber dado demasiado peso al factor económico, ¿no? En una carta que escribe a Bloch en 1890 y tanto, dice, bueno, realmente cometimos el error de no darle tanto importancia. Nuestros discípulos hiperbolizaron el factor económico. Y ya Engels en esa carta dice que el factor económico no es el único que determina, por supuesto, ¿no?, pero es el factor que en última instancia utiliza el término en latín como realmente es, que no quiere decir que es lo último que voy a hacer, no, sino que es lo primero, lo fundamental, lo que determina la realidad. Puede haber muchos fenómenos políticos, religiosos, éticos, estéticos, la naturaleza, pero el factor económico siempre juega un papel protagónico, y por eso Althusser le llamaba como el de la superdeterminación, ¿no?, el que determina por encima, ¿no?, de lo demás, ¿no? Ahora, el hecho de que Marx y Engels utilizaran a veces en forma metafórica, ¿no?, una imagen de que la sociedad tiene una base, ¿no?, económica, ¿no?, y luego una superestructura, como si fuera una especie de edificio, ¿no?, un cimiento y demás, ¿no?, y que luego esas formas de la superestructura se correspondieran con determinadas formas de la conciencia social, ¿no?, entendiendo que la superestructura es la institucionalización, ¿no?, de las formas ideológicas. Pues eso dio lugar a que a veces algunos discípulos
de Marx y de Engels hiperbolizaran, ¿no?, ese factor económico. Y como Marx al final de su vida se dedica más al tema económico en El Capital, aunque hay que decir que El Capital de Marx no es una obra solamente económica, es una obra sociológica, es una obra filosófica, es una obra de muchas dimensiones, ¿no? Pero indudablemente sí hay que reconocer que se produjo cierto, ¿no?, reduccionismo economicista, ¿no?, a tratar de explicar todos los fenómenos, ¿no?, de la complejidad social asociado a factores de carácter económico, ¿no? Eso es algo parecido a lo que luego Lenin criticaría como sociologismo vulgar, al tratar de explicar todos los fenómenos por razones de lucha de clases, cosa que también es una especie de reduccionismo, ¿no? Sociologismo vulgar, ¿no? Ahora, indudablemente que esta errónea concepción, ¿no?, de ver la interpretación materialista de la historia solamente, ¿no?, condicionada por factores económicos, no vayan a pensar que ha sido exclusiva del llamado marxismo, no, porque incluso el neoliberalismo, que es la antítesis, ¿no?, del pensamiento marxista y que está tan distanciado del marxismo, si uno analiza la obra de Friedrich Hayek, ¿no?, o de Milton Friedman, ¿qué se encuentra? Bueno, que también están hiperbolizando el papel del mercado, ¿no?, y del factor económico como el detonante básico, ¿no?, de todas las transformaciones sociales. Entonces, me parece que lo mismo puede haber un reduccionismo economicista de izquierda, vamos a decirlo así, ¿no?, de orientación marxista, como un reduccionismo economicista de derecha neoliberal, ¿no? O sea que la ideología ahí, en los dos casos hay una hiperbolización del factor económico, ¿no es así? Ahora, el hecho de que ya las interpretaciones posteriores de la concepción materialista de la historia empezaron a darse, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt, ¿no?, Horkheimer, Adorno, Marcuse, desde muy temprano ya empezaron a valorar otros factores de carácter superestructural, ¿no?, de las ideologías, de las culturas, sobre todo de la teoría de la enajenación. Y luego Gramsci, que le daría también mucha importancia, ¿no?, a esos factores ideológicos, factores de la cultura, han ido contribuyendo, ¿no?, a que una comprensión dialéctico-materialista de la historia, que no debemos confundir con el materialismo dialéctico, que no fue un invento de Marx ni de Engels, sino de Plejánov, luego Lenin lo asumió, y luego en el estalinismo, con el marxismo, leninismo se convirtió en una especie de metafísica materialista, vamos a llamar así, ¿no?, para tratar de dar respuesta a todos los problemas posibles, y realmente se cometieron muchos errores en toda esa manualística soviética, ¿no?, del marxismo, leninismo, en la cual nos formamos la mayoría de nosotros, ¿no? Pero afortunadamente nos fuimos percatando de que aquellas comprensiones tan simplificadoras de la realidad no son realmente válidas, ¿no? Y por eso en la propia concepción materialista de la historia, otros representantes del llamado marxismo occidental, como el caso de Gorgi Lukács o el propio, ¿no?, Althusser, y en general la escuela de Frankfurt, la teoría crítica, y otras interpretaciones del marxismo italiano o de otros países, aunque también hay que decir que en la propia Unión Soviética hubo filósofos como Ilenko, ¿no?, como Mamardashvili, como otros tantos, o en los países de Europa Oriental, como el caso de Alan Schaff, ¿no?, en Polonia, ¿no?, o Karel Kosik en Checoslovaquia, que no se dejaron captar por ese marxismo dogmático, al contrario, y utilizaron, ¿no?, interpretación dialéctica de la comprensión de la realidad, viendo una totalidad concreta, con visiones más holísticas, más integrales, y no cayendo en reduccionismo de corte mecanicista. En definitiva, el reduccionismo mecanicista, reitero, es la hiperbolización del papel del factor económico, ¿no es así? Y que da lugar a que, pues lógicamente, en algunos proyectos políticos se le da más importancia al factor económico que a otros tipos de promesas, ¿no?, electorales. Y eso da lugar a que determinados sectores sociales que debían vincularse, ¿no?, a factores de clases sociales de las menos favorecidas, de la clase obrera, de los campesinos. Sin embargo, sobre todo en la clase media, el dominicano Héctor Díaz Polanco decía: cría clase media y te sacarán los votos, ¿no?,
porque la experiencia ha demostrado que muchas de las elecciones de procesos recientes, sobre todo en América Latina, si bien algunos proyectos progresistas han tenido el apoyo de grandes sectores, ¿no?, de la clase media, sin embargo, a veces no siempre ha sido así. Y sobre todo después del derrumbe de la Unión Soviética y de los llamados países de Europa Oriental, o del llamado socialismo real o real de socialismo, como decían algunos amigos argentinos, ha habido una desideologización o una especie de, bueno, de ruptura, ¿no?, de algunos paradigmas ideológicos, y eso ha incidido también, ¿no?, en cierta medida, ¿no?, en el reduccionismo de corte economicista, ¿no? El sociólogo e historiador mexicano Pablo González Casanova, refiriéndose a este tema, decía, y cito, que el neoliberalismo, más que una teoría y una política económica y contra el Estado social, es la cuarta guerra mundial. El neoliberalismo es una guerra contra todos los seres humanos que no son útiles para el mercado y para la maximización de utilidades. Es una guerra por apoderarse de los recursos energéticos y naturales de los demás en nombre de la seguridad nacional, que son, por supuesto, el nombre de los sectores más fuertes, ¿no?, de la población. Fin de la cita. ¿Esto qué quiere decir? Que el reduccionismo economicista neoliberal tiene una clara intención política y económica. Ahora, yo creo, para finalizar, que si se analiza cualquier proceso social, laboral, cultural, y se ignoran los factores financieros, los factores económicos, se comete un error grave. Pero si se hiperboliza el factor económico o los factores financieros como los únicos que determinan el desarrollo de la sociedad, se comete otro error epistemológico, otro tipo de reduccionismo epistemológico. Y por eso yo creo que el futuro de la ciencia tendrá que tomar en cuenta siempre el impacto, ¿no?, de los factores económicos en esa interacción del hombre con la naturaleza y con otros hombres, ¿no? Pero, y cada vez más en que está en juego, ¿no?, los recursos naturales, las limitaciones con el agua, con la madera, hasta con el aire, ¿no?, o con determinados recursos energéticos de fuentes renovables del petróleo, del gas, etcétera. Lógicamente, siempre el papel del factor económico va a estar ahí, ¿no?, subyacente y latente, pero no es correcto en una investigación científica hiperbolizar ese factor económico en detrimento de otros que pueden jugar también un papel, tal vez no determinante, pero sí condicionante, y dar lugar a que determinados fenómenos sociales se produzcan.